Bueno, básicamente surgió por la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, como fruto de los dos sínodos de los obispos que se celebraron en el 2014 y 2015. Y como este asunto de la comunión a los divorciados vueltos a casar es un tema, vamos a decir, recurrente en la Iglesia, pues quise escribir en relación con los dos temas, pero aplicado en las materias que yo imparto de clases, que es el derecho canónico, que hay normas sobre este tema. Entonces quise aprovechar la coyuntura de la publicación de la exhortación apostólica para también dar mi punto de vista. ¿Sí? Es un tema recurrente que se nota pues, en muchos católicos que están en esa situación de que han fracasado en su matrimonio y como no pueden volver a casarse, entonces solo se casan por lo civil. Pero yo pienso que en la experiencia de acercamiento a Dios es cuando surge la necesidad en ellos de poder comulgar y entonces viene vamos a decir, a veces es un conflicto interno para los divorciados vueltos a casar y también por parte de muchos sacerdotes también viene un poco la falta de sensibilidad y de preparación a veces para tratar este tema, de tal manera que muchos divorciados vueltos a casar se sienten un poco rechazados por sus párrocos y no solamente en cuestión de la comunión eucarística. Y entonces esto que experimentan los mismos involucrados también se ha reflejado a nivel pastoral, los pastoralistas, los teólogos y también los canonistas, los que estudian el derecho de la Iglesia, de reflexionar, investigar cómo afrontar esta situación, que es de casi siempre en la vida de la Iglesia, pero especialmente más en las últimas décadas en que han aumentado el número de estas personas divorciadas vueltas a casar, ¿no? Entonces es una cuestión de la que se busca la mejor respuesta para esta situación. Bien, este es un tema, vamos a decir, muy relacionado, estrechamente relacionado con el tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar. El tema es el divorcio, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, pues es una realidad que tiene, vamos a decir, múltiples razones. El Papa Francisco mismo ha hablado de un espíritu mundano, de alejamiento de Dios, de involucramiento mucho en valores mundanos, como es el materialismo, como es el relativismo, el egoísmo mismo, que hace a las personas más frágiles para hacer compromisos duraderos. Entonces el mismo hecho de pensar que el matrimonio es para toda la vida, a veces a muchos les causa un poco de repugnancia, vamos a decir así. Pero muchos, vamos a decir, se arriesgan a esta aventura
y se casan. Y hay muchos matrimonios que, si mantienen su cercanía a Dios y sus valores cristianos y humanos, pueden tener éxito en su matrimonio. Pero aquellos que les falta estos valores son los más vulnerables a dejarse llevar por todos estos antivalores del mundo y afectan su mismo matrimonio, ¿no? Y entonces fracasan. Amoris Laetitia. Sí. Bien, esta exhortación apostólica, vamos a decir, es fruto de la reflexión de los obispos que se reunieron en los dos sínodos que mencionaba, de 2014 y 2015, acerca de la identidad y de la misión de la familia en el mundo. Entonces, los obispos al final del sínodo, sobre todo el segundo, dieron unas propuestas como conclusivas que le entregaron al Papa Francisco, y en base a estas proposiciones el Papa Francisco, vamos a decir, escribe esta exhortación apostólica, que es un documento de carácter doctrinal, pero también de carácter pastoral, para iluminar todo este tema del matrimonio y la familia, cuál es su identidad y cuál es su misión en el mundo. Y entonces el Papa recurre en primer lugar a la Sagrada Escritura, para iluminar la realidad que también la presenta en el documento, y al final hace un examen de estas situaciones que se llaman irregulares, que afectan al matrimonio y a la familia, como son los divorciados vueltos a casar, como son las uniones únicamente civiles de católicos, o las uniones que llamamos de hecho, nada más, uniones de hecho, que ni siquiera civilmente hay matrimonio. Entonces el Papa examina la condición, la situación de estas familias, y al final de la exhortación propone caminos para afrontar y para responder a estas personas que están en esta situación, especialmente en tres rubros. El primero, el de acompañamiento; el segundo, el de discernimiento; y el tercero, el de integración a la iglesia. Entonces, el de acompañamiento pues significa acoger a todas estas personas para recordarles que no están fuera de la iglesia, que son pues miembros, hijos, hijas de la iglesia. Acompañarlas también en el discernimiento, de que puedan comprender su situación, no solamente familiar, matrimonial, sino su situación espiritual, su situación humana, y ayudarles a ver, vamos a decir, en dónde están en el camino de su respuesta a Dios, su camino de santidad también. Y en base a este discernimiento, entonces ayudarles a tomar decisiones. O sea, que una vez que eres consciente de tu realidad, ¿qué decisiones tomas en tu camino de acercamiento a Dios, de respuesta a Dios, ¿no? Entonces aquí viene que algunos se integren en el apostolado, en una parroquia, se integren en la recepción de la palabra de Dios, en la oración, y algunos, ¿verdad?, porque no general, y algunos se puedan acercar incluso a recibir la comunión eucarística, ¿no? Y otros, por ejemplo, de decir, mi situación es esta, y a lo mejor mi matrimonio anterior fue inválido aplicando pues las leyes de la iglesia, y entonces inician un proceso que se llama de nulidad matrimonial ante los tribunales eclesiásticos,
Y si les declaran nulo su matrimonio, entonces pueden regularizar su situación y casarse por la iglesia y llevar su vida pues normal de sacramental. Entonces, en cambio otros dirán, no puedo terminar con esta situación en la que estoy porque ya tenemos hijos, por ejemplo, hay un afecto pues con el compañero, la compañera, cónyuge, y acepto que no puedo comulgar. No, la comunión no es el único modo de vivir su vida cristiana y de recibir la gracia de Dios, sino hay otros modos, ¿no? Entonces, una persona así puede decir, acepto humildemente que no puedo comulgar, pero voy a vivir cerca de Dios con otros modos de hacerlo, ¿no? Y entonces la persona es la que, ayudado por un asesor espiritual, un sacerdote, toma este camino, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la integración a la vida de la iglesia, ¿no? En las mismas normas de la iglesia se habla de, por ejemplo, personas que hacen un compromiso, por ejemplo, personas divorciadas vueltas a casar, que hacen un compromiso de vivir con su compañero o compañera con quien no está casado por la iglesia, porque no lo puede hacer por un matrimonio anterior, de hacer un compromiso mutuo, de evitar las relaciones sexuales conyugales y de vivir como compañeros, como amigos. Y en ese sentido pueden acercarse a recibir los sacramentos, pero con una condición de que eviten causar escándalo en la comunidad, en el sentido de que, por ejemplo, si algunos miembros de la comunidad saben que aquellos no están casados por la iglesia, por ejemplo, les cause sorpresa y digan, ¿acaso la iglesia ya cambió de pensamiento, ya cambió de normas? Se puede. Y entonces se les invita a acercarse a estos sacramentos, evitando que causen esta sorpresa a la comunidad. Y entonces pueden comulgar, confesarse en un lugar en donde no les conozcan su situación. Entonces, esta es la regla, vamos a decir, que sea de la iglesia siempre que rige. Pero algunos dicen, pues es que hoy en día ya no es escándalo. O sea, como hay tantos divorciados, ya no es escándalo que uno sepa la situación de una persona. Más escándalo sería que un sacerdote les niegue la comunión ahí en la mera fila, ¿no? Entonces como que va cambiando también la mentalidad de cómo la comunidad cristiana califica a las personas divorciadas vueltas a casar. Pero en la realidad, con la propuesta del Papa Francisco, pues todos los sacerdotes están invitados a ayudar también a la comunidad a acoger a estas personas que están en esta situación como miembros de la propia comunidad. Y entonces integrarlos, como el Papa dice, en la vida comunitaria, en aquello que sí pueden, ¿no? Excepto en algunas restricciones que puedan haber, ¿no? Pero que se sientan pues acogidas, que se sientan en familia. Entonces, esta es una tarea que me parece que hace falta realizar y caminar, y no solo de parte de los sacerdotes, sino también de parte misma de las personas que están en esa situación, porque a veces por falta de información piensan que están, vamos a decir, a veces algunos hablan de excomulgados, ¿no? Piensan que los van a rechazar, más información, más formación. Y de hecho, desde hace varias décadas
ha nacido la pastoral de los divorciados vueltos a casar, y su misión es precisamente esta, cómo la Iglesia entiende y enseña la doctrina sobre el matrimonio y sobre la familia, en primer lugar, de tal manera que puedan confrontar ellos su situación con el matrimonio y la familia como la Iglesia lo ha recibido de Cristo nuestro Señor y lo enseña, ¿no? Y luego, en segundo lugar, les ayudan a ser conscientes de su propia realidad. Tercero, ayudarles a ver si pueden o no arreglar su situación con un proceso de nulidad matrimonial o no. Y también les invitan a caminar, y ese es uno de los objetivos más principales, más importantes, de que puedan ellos caminar junto con otros que están en su misma situación. Y entonces el hecho simplemente de reunirse con frecuencia les ayuda a caminar y a animarse mutuamente, ¿no? Entonces, básicamente es el apostolado de estos grupos. Existen estas dos opiniones, ¿no? Pero de lo que he leído, investigado, visto, oído, me parece que estas posturas surgen por una falta de estudio de este documento del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco en ningún momento de su documento, de esta exhortación, dice que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. En ningún momento lo dice, ni tampoco lo contrario, de que no puedan comulgar. Sí. Entonces, hay algunos que han interpretado en el sentido de que el Papa abrió las puertas a los divorciados vueltos a casar para que puedan comulgar. Pero la otra postura, que también es una postura radical de quienes dicen no pueden comulgar para nada, ¿no? Pero meditando más seriamente en este documento, a la luz del magisterio de la Iglesia anterior, el Papa lo que él quiere decir es lo que hemos estado hablando hace un momento, de que en general, como regla, vamos a decir general, los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Y de hecho el Papa, en su viaje de México a Roma, cuando nos visitó, expresamente dijo que en general los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Ahí sí lo dijo expresamente. Pero viene la consideración de la situación de cada uno de las personas que están en esa situación. O sea, una regla general no se puede aplicar a todos por igual. Hay que saber examinar la situación de cada quien. Bueno, en general, lo que decía hace un momento, la regla general que se ha aplicado siempre en la Iglesia es que quien está en una situación así como divorciado vuelto a casar, que no puede casarse porque hay un matrimonio anterior, se llama, hay un impedimento para casarse. Si ellos, ambos o uno de ellos, decide vivir como compañero, amigo, amiga, y algunos dicen como hermanos, si hacen ese compromiso y además pues llevan una vida cristiana en la gracia de Dios, pueden comulgar, evitando causar el escándalo de que hablaba yo hace un momento. Esa es la regla general y cualquiera lo puede vivir y aplicar. Pero eso requiere de un
camino de acercamiento a Dios para llegar a esta decisión. Porque hay algunos que dicen, pues ¿cómo voy a abstenerme de relaciones sexuales conyugales si son jóvenes, por ejemplo, ¿no? O que están siempre continuamente viviendo juntos, ¿no? Entonces, pero es posible en algunas parejas cuando han hecho un camino pues de acercamiento a Dios. Pero el otro caso, que es el más complejo, es de aquellos que habiendo pues recorrido un camino de acercamiento a Dios, ayudados en su discernimiento por un sacerdote o por un laico, laica, llegan en un punto de decir, yo quiero llevar una vida cristiana y recibir los sacramentos, pero no me puedo separar del cónyuge, porque hay hijos de por medio. No me puedo casar y tampoco puedo abstenerme de las relaciones conyugales, porque por ejemplo el esposo llega borracho, vamos a decir, y obliga a su cónyuge a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Allí estamos hablando de que una persona que decide llevar una vida cristiana pues coherente con su fe, no puede porque es coaccionado por su cónyuge. Entonces es un ejemplo de cómo esta persona sí podría acercarse a comulgar. O por ejemplo, personas ya de edad avanzada, en el que dicen, no, eso de relaciones sexuales, eso ya para nosotros ya no. Entonces son personas que tampoco podrían casarse por la iglesia por un matrimonio anterior, y entonces pueden ellos pues acercarse a comulgar porque llevan una vida pues de compañeros, ¿no? Más que nada. U otros, por ejemplo, que tengan una patología psicosexual, que no pueden contener el impulso de relaciones sexuales, por ejemplo, pero que se esfuerzan, que hacen oración, que vamos a decir incluso frecuentan estos grupos de apostolado, pero es algo que va más allá de sus fuerzas humanas, ¿no? Pero que se están esforzando, ¿no? Entonces también podrían acercarse a la comunión y a la confesión. Pues son estos ejemplos que en síntesis quiere decir que son excepciones a la norma general, porque la norma general no se les aplica por su condición muy particular, ¿no? Entonces, me parece que el Papa Francisco a eso se refiere cuando habla de que algunos que están en situaciones irregulares podrían recibir sacramentos, ¿no? Y no se refiere directamente a los divorciados vueltos a casar, pero los incluye también, porque a veces hay situaciones en el que la regla general no se les aplica, ¿no? Y a mí me parece que ese es el punto álgido, el punto principal que muchos sacerdotes y laicos no han terminado de comprender, y por eso algunos se disparan diciendo el Papa abrió las puertas a todos, ¿no? Yo siempre les aconsejaría que se informen mejor. Actualmente muchos han escrito concretamente sobre esta exhortación apostólica, pero también sobre el tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar. También igual hay cantidad de escritos anteriores que van explicando esto. Entonces, es una mejor formación para los mismos sacerdotes
y que sepan invitar a los divorciados vueltos a casar y aplicar lo que el Papa recomienda, el recibirlos, acogerlos, el ayudarlos a discernir, acompañándolos siempre, y entonces que con cada uno de ellos se determine qué corresponde, ¿no? Yo eso les aconsejaría. Bueno, yo pienso que este librito es, como es pequeño, es sintético, y también tuve el cuidado de escribir de manera, vamos a decir, llana, que se pueda comprender, y de hecho algunos me han dicho, ¿no?, que por su facilidad de lectura a veces lo leen de la primera página hasta la última, porque se lee con facilidad. Entonces el esquema también es claro, porque presento primero estas posturas de quienes piensan que el Papa abrió las puertas a todos, y también las otras posturas extremas. Entonces presento cómo está la cuestión. Después presento el por qué hay una prohibición general de la comunión a los divorciados vueltos a casar, ahí con argumentos tanto teológicos como pastorales y también canónicos. Y después presento la posibilidad de algunos casos excepcionales en que pueden acercarse a comulgar. Y después termino haciendo la relación con la exhortación Amoris Laetitia, explicando estas cuestiones que hacen falta explicar de las palabras del Papa, y también las respuestas que el Papa propone para estas personas que están en esta situación. Entonces pienso que la sistemática de este librito también es clara, que puede responder a quienes tienen dudas, ¿no?, tanto a los sacerdotes como también a las personas divorciadas vueltas a casar, y también a cualquier persona que quiera estudiar o despejar dudas sobre este tema. Bueno, esa es mi impresión personal, que de parte de los sacerdotes hace falta una mayor formación más profunda sobre este tema, y por eso causa dudas, y entonces a veces muchos se van por su propia intuición que sobre argumentos más serios, ¿no? Y entonces por parte del clero está esta situación, y entonces se dejan llevar a veces por la opinión que dicen los medios de comunicación, que a veces manipulan la información porque no la presentan completa, sino lo que les interesa. Y entonces muchos clérigos y también laicos se van con la finta, decimos, y no se informan mejor. Y entonces algunos comprenden mal las cosas, ¿no? Y por parte de los laicos, como igual también hay en México, la formación cristiana no es tan seria como en otros países, y también se dejan llevar por las opiniones que se leen en internet o que se escuchan en los otros medios de comunicación, y por eso hay esta confusión, vamos a decir, en unos y otros, ¿no? Yo pienso que esa es la situación de nuestro país. Sin embargo, cuando se encuentra un sacerdote que de plano, que manifiestamente está llevando una doctrina y por lo tanto una pastoral no apegada a la doctrina de la Iglesia y a las
recomendaciones del Papa y de sus obispos, se le puede llamar la atención para que tenga cuidado y se prepare mejor, ¿no? Esa es la primera reacción que debe tener un obispo hacia sus sacerdotes. Yo soy originario de Yucatán, de un pueblito pequeño que se llama Abalá, y pues yo entré al seminario desde muy joven, en el seminario menor, pero por providencia de Dios, cuando terminé la filosofía, me enviaron aquí a la Universidad Pontificia de México, recién abierta, y ahí hice los estudios de teología y luego de la licenciatura en Derecho Canónico. Ya de vuelta a Yucatán, estaba en el trabajo parroquial por casi 3 años y fui llamado para dar clases aquí en la universidad, y de eso ya van a ser casi 27 años. Y a los pocos años de llegar aquí a dar clases, terminé el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de San Pablo, en Ottawa, Canadá. Y volviendo, pues seguí en la universidad, y allí he desarrollado mi ministerio de docente de tiempo completo sobre Derecho Canónico. He sido decano de la Facultad de Derecho Canónico 2 periodos durante 6 años, y otra vez ahora vuelvo a ser decano por otro periodo de 3 años. He sido vicario judicial en la Arquidiócesis de Yucatán, o sea, desde aquí, como vicario judicial del Tribunal de Mérida. He incursionado en el derecho penal canónico, especialmente en este problema de los escándalos de abuso sexual de menores cometido por clérigos. Entonces, me he formado, tomé un diplomado hace 2 años de 6 meses en Roma sobre este tema de la tutela de menores, y aquí he ejercido este ministerio como juez para juzgar a quienes han cometido este delito, pero también he fungido como abogado de sacerdotes acusados de ello. He fungido como asesor también de obispos, de superiores religiosos sobre este tema. Y pues a lo largo de estos años he escrito como una docena de libros, más de 30 artículos sobre temas de derecho canónico, y he dado conferencias y cursos aquí en México a sacerdotes, religiosos, laicos, y también algunas conferencias fuera del país, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo estoy de tiempo completo en la Universidad Pontificia de México como profesor ordinario, aparte ahora como decano. Entonces, esta es mi historia, y a eso he dedicado mi vida. Y los fines de semana ayudo en una parroquia.